Una de las cosas que debemos considerar cuando hablamos de ir al espacio es cómo definimos el espacio y qué vemos o consideramos allí como tal. Ocupamos un espacio en nuestro cuerpo físico en este planeta y, al mismo tiempo, dentro de la estructura de nuestro cuerpo físico existe otra dimensión de la vida que llamamos el alma del ser humano. Y aunque reside dentro de las dimensiones espaciales del cuerpo humano, posee su propia vida y su propia línea de comunicación. Lo que definimos como espacio, ir al espacio, ya lo sabemos, el santuario interior, o el creador de nuestra fisicalidad, viaja a la profundidad del universo. Los viajes espaciales han existido siempre. Existe una línea de comunicación con otras partes de nosotros, ya sea a través de los sueños, como algunos lo llaman, o a través del subconsciente, o bien, tenemos la opción de mover físicamente el cuerpo con su alma. En cierto modo, tenemos un pájaro enjaulado en el cuerpo humano, y a ese pájaro lo llamamos alma. Podemos abrir esa jaula y liberarla en el momento de la muerte. Cuando el funcionamiento de esta jaula se deteriora, se rompe, y este hermoso pájaro queda libre. Aún así, conserva su existencia en el universo porque tiene vida propia, existe por sí mismo. O podemos llevar la jaula en una caja y transportarla a cualquier parte. Puedo llevar una jaula de pájaro en el coche. Puedo llevar una jaula de pájaro en la mano y pasear por el parque. Eso no cambia la esencia ni la existencia de ese pájaro. Sigue siendo un pájaro, sigue cantando, sigue comunicándose con otros pájaros en el parque. Y así es nuestra alma. Por eso ofrecemos la opción. Quienes comprenden el proceso de la creación pueden sacar a ese pájaro de la jaula y liberarlo, porque confiamos en que regresará. Es muy parecido a cuando tienes un loro en casa, abres la puerta, lo dejas volar libremente y regresa a su jaula porque confías en él. Sabe que ese es su lugar. Y este es el proceso que hemos adaptado para el ser humano. El alma del hombre es como ese pájaro, pero reside en el cuerpo físico del hombre. Y por primera vez, el hombre sabe, el hombre puede ver que es el quien no confió en liberar al pájaro. Y ha llegado el momento en que no necesita ver cómo la jaula se rompe por el óxido para que el pájaro pueda volar o, por accidente, abrir la jaula. La puerta de la jaula está abierta y el pájaro vuela. Ese accidente es cuando morimos en la calle. La jaula del pájaro se abre. Ese pájaro aún se libera. Pero ahora enseñamos cómo el hombre controla la puerta de la jaula y confía en que el alma regresará al cuerpo o que el pájaro se quedará, creando así una atmósfera hogareña dentro de la jaula. Este es el problema que tenemos, y a esto lo llamamos diferentes maneras de viajar. Pero para poder liberar a ese pájaro sin accidentes, o cuando la jaula se agriete, se oxide y muera, les estamos enseñando a confiar en que, al liberarlo, podrá volver a casa o construir un hogar al que podamos ir. Cuando mis hijos eran pequeños, de 4 o 5 años, querían un pájaro, una cacatúa. Les compré una cacatúa. Y este pájaro en la jaula era muy joven, tenía pocas semanas cuando lo conseguimos. Y bueno, solíamos dejarlo suelto en casa. Sabía que podía entrar, dormir y poner huevos allí. Pero llegó un punto en que, debido a las enfermedades que transmitía, los médicos nos dijeron que este pájaro no podía quedarse en casa porque estaba causando problemas de salud. Así que decidimos que queríamos mucho al pájaro y no queríamos separarnos de él. Era parte de nosotros. Así que decidimos que si lo soltábamos moriría porque no sabía cuidarse solo, ya que lo habían criado a mano. Decidimos llevarlo a un santuario y entregarlo allí para que lo cuidaran. Llevamos la jaula a través de un parque y, mientras caminábamos hacia el santuario para entregarlo, una anciana nos vio. Dijo, «Oh, qué pájaro tan hermoso». Le dijimos que teníamos un problema. Lo queremos mucho, pero si lo dejas aquí, no sabemos si lo ves. Ella dijo, «Yo lo cuidaré. Dámelo. Puedes venir a verlo cuando quieras». Y fue como un regalo. Así que recogimos a la anciana en el coche. Fuimos a su casa. Pusimos la jaula allí. Les enseñamos cómo cuidar al pájaro. Y el pájaro volvió a ser libre en la habitación. De vez en cuando, los niños preguntaban, «Papá, ¿podemos ir a verlo?». Así que llamábamos a la señora y íbamos a verlo. Y allí estaba el pájaro. Era un nuevo hogar. Era nuestro hogar. Así es como debería ser el alma humana, confiando en que esa misma causa puede crear un hogar para nosotros. En este proceso, enseñamos distintas maneras de traer al pájaro o de cargar la jaula. El pájaro sigue ahí. Si quieres llevar una jaula a algún sitio, te subes al coche. Esa es tu nave espacial. Aún así, la jaula sigue ahí, y el pájaro dentro.
La jaula es el cuerpo del hombre y el pájaro es su alma, porque no hemos confiado en recuperarlo. Llevamos la jaula al espacio. O bien, existe otra forma de enseñanza que consiste en comprender la estructura de la jaula para que no se pudra, liberando así al ave. La jaula se puede abrir y puedes transportarla. El ave es libre. No necesitas alimentarla. No necesitas hacer nada. Recorre el espacio de la habitación, el espacio del jardín, el espacio de la ciudad y regresa a casa. En cierto modo, cuando hablamos del alma del hombre, se trata de lograr que confíe en sí mismo, y para confiar en sí mismo debe desapegarse, debe desprenderse de lo físico, de la riqueza, de todo lo demás. Que la riqueza reside en mi interior, no me pertenece. Y aquí es donde todo hombre se equivoca. En muchas de las enseñanzas a las que me he referido, si se comprende que se puede poner el alma del hombre en acción junto con el alma de su cuerpo, se puede lograr cualquier cosa. El alma del hombre es el sol y el cuerpo físico en la palma de su mano es la tierra. Al moverlo en la dirección deseada, se crea agua, se crea alimento. Pero no es necesario poseerlo. Crea la energía que la fisicalidad del hombre puede absorber. Le entregamos la tierra en la palma de la mano del hombre. Él crea lo que necesita. Toma de ella lo que necesita. Entonces, al comprender esto, se permite que el alma del hombre lleve consigo el alma de su fisicalidad. Y cuando llega el momento, él extiende esa mano sobre 1000 metros, 1 metro en una jaula de lo físico o en una jaula de la indimensión. Así que no se trata de métodos de vuelo, sino del método del hombre para comprender su propio potencial, su propia gracia. Por eso, como hay tanta gente tan apegada a lo físico, les enseñamos sobre la nave espacial durante años. Eso era. Todavía querían ver que podían entrar en algo. Pero como dije, enseño para el universo, no para el hombre. Lo que enseñamos se centra en la dimensión del alma humana. Muchos viajeros del universo que escuchan mi voz son instruidos para comprender lo que se les escapó. Pero como esta es la última vez que traemos un mensajero a la Tierra, enseñamos todo para que la humanidad lo lleve consigo. Todas las reglas están en el libro. No habrá más mensajes. Se trata de que el ser humano traduzca el conocimiento científicamente y, a través de la comprensión de su propia alma, lo que llamamos ética teológica. La ética del uso de la ciencia de manera que no perjudique a nadie, sino que implique y aplique la supervivencia de los demás. Hablaba de esto hace unos días, y mencioné un artículo que escribí. La posición del científico como profeta, los profetas a los que llamamos Mahoma, Cristo o cualquier otro, se refiere al alma del hombre y a su conducta. Científicos como el brillante Tesla y otros buscan elevar esa misma capacidad, pero en la actualidad, al fusionar ambas cosas, no hay diferencia. Enseñamos la ética, la conducta del alma y la fisicalidad. Es para que el ser humano comprenda dónde convergen ambas y cuando es necesario hacerlo. Lo que cuenta es la totalidad, no la individualidad. Lo que importa es a quién puedes servir, no a quién te sirve. De esta manera, si eres físico, te hemos brindado el espacio de todos estos reactores. Si has avanzado en la comprensión de parte de esto, tienes el sistema dinámico. Recibes energías. Pones un vaso de agua. Mezclas la energía con algo más. Sigues siendo el pájaro camello. Pones la naranja, tomas la energía, pero aún deseas esa fisicalidad, esa interacción con ella. Bebes el agua. Y para el alma de quienes comprenden la totalidad, no necesitan jaula, el pájaro libre, y esta es la esencia de toda enseñanza, no se trata de diferentes formas de volar, sino de comprender la existencia del universo. Entonces, si viajas en una nave espacial, ¿qué ves? A los habitantes del universo en una dimensión física. Si viajas con la convicción de que puedes crear la presencia física, la dejas de lado. Viajas, pero sabes que mantienes la conexión con todos. Es como, por ejemplo, salir de Londres e ir a Nueva York. Estás solo, pero aún así llamas a tu familia en Londres. No se acaba ahí. Ahora, el alma del hombre le brinda la misma oportunidad. Enseñamos para el futuro y enseñamos desde ahora hasta ese futuro, y ese futuro ya no es el fin del mundo, algo sucederá, será la madurez de la comprensión que uno tenga de su propia creación. Música, 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 calor. 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 Música, aplausos, música, aplausos, calor. Calor. Música, calor. Música. Bienvenidos todos.
Bienvenidos al 59.95 taller para buscadores de conocimiento, que se celebra este jueves 19 de junio de 2025. Esta es una transmisión del Departamento de Educación del Instituto Espacial de la Fundación QSE y forma parte de las enseñanzas públicas en inglés. Mi nombre es Rekeamean y seré, una vez más, el anfitrión de esta serie semanal de maravillosos talleres. Y una vez más, tenemos con nosotros al maravilloso presentador, el señor Meran QSE, quien nos guiará en el taller de hoy. Así que, sin más preámbulos, adelante, señor QSE. Muchas gracias. Buenos días, que tengan un buen día, como siempre, donde quiera que escuchen esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto Espacial de la Fundación QSE. Con el tiempo se convertirá en lo que llamamos la noticia que acompaña a cada vida. En este planeta, la fisicalidad del hombre, de la estrella o de la vida del universo no importan, todo está intrínsecamente ligado a la existencia del Creador. Todo tiene su tiempo, y este surge de la esencia misma de su interacción. Su propia estructura dinámica lo dicta y lo dicta. El hombre muere físicamente y abandona su cuerpo. ¿Pero qué sucede con la energía que creó la vida del hombre? Una parte es la energía central, lo que llamamos alma, y otra parte es la estructura energética de la fisicalidad y el alma de la fisicalidad que la mantiene unida. En cierto modo, la fisicalidad solar y la fisicalidad constituyen una dimensión y dirección del lugar, y la manifestación de su posición y fuerza determina lo que posee y cómo se manifiesta físicamente esa entidad en el lugar. El equilibrio entre la energía de la fisicalidad y el alma de la fisicalidad, que es el controlador central de la dimensión física, reside en el alma del ser humano, la energía central. En cierto modo, el cuerpo humano, al que se le atribuyen todas estas actividades, está controlado por la corrección y dirección de la circulación sanguínea y del sistema nervioso. Se conecta con su centro energético, que es la energía central que une al ser humano con el universo. La fisicalidad solar es la conexión con la fisicalidad del espacio-tiempo del lugar. El alma es el vínculo entre lo mismo, el universo y las líneas universales. La fisicalidad no puede cruzar fronteras, ni siquiera un muro, ni un río. Pero el alma del ser humano viaja a través del universo, tiene su propia línea temporal, independiente del ciclo día-noche de la fisicalidad, la cual está ligada a la dimensión del sistema solar, que rige su existencia. Pero surge una pregunta, ¿qué tienen en común ambas cosas? ¿Cuándo morimos? Consideremos la muerte accidental, que introduce una nueva dimensión en el ámbito físico. ¿Por qué atravesamos el ciclo de la muerte? ¿Por qué entramos en el ciclo de la vida media? En la dimensión física, llamamos muerte a un fenómeno físico. Sin embargo, hemos encontrado un término científico para este fenómeno, vida media. Si lo analizas desde la perspectiva de un físico nuclear, esto es lo que me intrigó durante años, décadas, cómo es que nunca lo comprendimos. Morimos físicamente, morimos. Dejamos atrás el cuerpo y comenzamos una nueva vida. Una dimensión combinada de muchas vidas. Nos convertimos en el cuerpo del gusano. Nos convertimos en el cuerpo del pájaro. Nos convertimos en el cuerpo del planeta. Pero una nueva dimensión del otro lado es la energía interior, que es el alma del hecho. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la vida media en la estructura nuclear atómica? Un átomo muere. ¿Qué le sucede? ¿Desaparece? No. En el estado físico de la materia, como físicos nucleares, decimos que se divide en dos átomos diferentes. Lo llamamos fisión. ¿No es eso la fisión? Medimos su duración. Este átomo, este isótopo, tiene una vida útil muy larga. Tantos segundos, tantos minutos, tantas décadas, tantos siglos. ¿No es esa la clave? Lo mismo ocurre con la vida del hombre, con su duración. El punto de la muerte es la vida media del hombre. ¿Acaso no es esta la verdad que nos hemos negado a nosotros mismos? Si podemos medir la vida media de un átomo, de un isótopo, ¿por qué no podemos medir la vida media del ser humano, de su alma, de su fisicalidad? O tal vez por la falta de conocimiento que nunca comprendimos. Ahora que lo entendemos, lo llamamos muerte. Como físico nuclear, lo llamo vida media. Lo importante no es el tiempo, sino la vida media.
La cuestión es en qué se convierte esto cuando, como físicos, aceptamos que obtenemos dos átomos nuevos, pero no podemos aceptar que nuestra vida se convierta en dos vidas nuevas con características diferentes, posición diferente, espacio diferente, una vuela al espacio para convertirse en una nueva estructura y la otra permanece donde está y se convierte en el residuo y alimentador de las otras vidas, ya que el hombre ha elegido demasiados términos para el mismo efecto, para el mismo proceso. Si el hombre comprende, como físico nuclear, que la vida media es limitada. Entiendo que es la interacción de los campos de su entorno lo que crea esa vida media. Puedo controlarla. Traigo este átomo. Lo inyecto en tu cuerpo. Entras en la máquina y sé que tiene una vida media de 10 segundos. Tengo 10 segundos para observarlo y luego se transforma en otra cosa. Si el ser humano comprendiera la energía del alma, si comprendiera la energía del alma de la fisicalidad, podríamos determinar cuándo termina ese tiempo. Separación, división. Hemos elegido dos palabras distintas para el mismo proceso. Muerte. Vida media. Muerte de un átomo. La creación de dos átomos nuevos, más algo de radiación residual, permite comprender que la vida tiene un propósito. El momento de la muerte se decide mucho antes, en el punto de inicio. Cuando un átomo se divide en dos, cada uno de los cuales se divide en dos partes que comienzan una nueva vida media, dependiendo de lo que transportaban consigo. En el futuro, si el ser humano comprende esto, si puede medirlo, si comprende lo que emite su cuerpo físico, lo que se denomina aura, y puede medirlo, si puede determinar el momento y el lugar en que ese cuerpo atravesará su vida media. ¿Por qué vivimos más o menos? Si consideramos las muertes accidentales, ¿acaso no es esto lo que ocurre en los reactores nucleares con el combustible nuclear? Apuntamos a un punto, disparamos contra él y provocamos un accidente que genera una fractura. De esa fractura surge un residuo, el calor residual que se obtiene al hervir el agua y convertirlo en energía que quemamos. Pero el proceso consiste en crear el accidente, dividir el átomo, crear una vida media y ver que los nuevos átomos tienen una nueva vida media. Ahora entiendes que esto es lo que yo entendía cuando tenía 8, 9 o 10 años. No hay diferencia entre irradiar algo que incide sobre una placa y crear rayos X y crear una fusión o fisión nuclear mediante la combinación o división de campos. Determinamos la vida media porque desintegramos un átomo y creamos uno nuevo, y lo que surge de él a veces se desintegra debido a la alta energía con la que lo dividimos. Este proceso natural es la desintegración natural a la mitad de su vida media. Y la vida de un hombre que muere en un accidente o por otros motivos es la misma que la de ese hombre, al ser irradiado por campos magnéticos que crean fisuras dentro del átomo. No hay diferencia. El ser humano, en lo que yo llamo moralidad, ha creado diferentes términos para ello. Entonces comprenderás cómo, en el futuro, si controlamos el alma de la fisicalidad y controlamos los campos energéticos del alma, y comprendemos lo que la fisicalidad nos da, lo que llamamos el aura del ser humano, podemos determinar cuándo es la vida media del ser humano. Como predijimos, este átomo, al dividirse, se convierte en esto y comienza un nuevo comportamiento aquí, y este otro comportamiento en la otra mitad. Esa mitad es el alma. Sabemos que es energía. Sabemos dónde está. ¿Cuál es su lugar y posición, y cuál será su comportamiento? ¿Se convertirá en una estrella? ¿Se convertirá en el creador del universo? ¿Se convertirá en polvo? Y la otra mitad que se divide, como sabemos, es la dimensión física. Los gusanos lo comen. La tierra lo consume. Comienza un nuevo ciclo porque cada uno de ellos tiene su propia vida media. Esto es lo que presenté la semana pasada. ¿Cuál es el tiempo de vida del alma del hombre? Ahora comprenden cuán hermosa es la creación. El hombre nunca lo ha comprendido. Es el mismo proceso, pero por falta de conocimiento no ha logrado integrarlo. Ahora, como dije en enseñanzas anteriores, recientemente les mostramos diferentes dimensiones de lo mismo para que, gradualmente, puedan conectarlas y comprender la totalidad. Es como si pasáramos 2 o 3 años enseñando sobre el alma. Nos acusaron de intentar controlarla, de intentarla controlar, de controlarla y demás. Y demuestran la ignorancia de no comprender el poder del conocimiento. Ahora tienes que integrar toda esa alma, toda esa fisicalidad de la que estás tan orgulloso. ¿Cuál es su vida media? Entonces entenderás la enseñanza de la semana pasada. Si comprendieras el proceso de vida media que crea la división, porque sabemos cuánta energía se libera, se convierte en oro y permanece durante 100.000 años, y es uno de los isótopos especiales del oro. Permanece durante 10 millones de años.
Ahora bien, ¿puedes medir la fuerza del alma del hombre y determinar qué isótopo es y cuánto tiempo permanece? Y luego, cuando llega al final de ese tiempo, hemos adquirido tal conocimiento que sabemos que se divide de nuevo. Pero el hombre no comprende que, en ese proceso, si se crea una nueva dimensión de los campos, no se convertirá en oro. No necesita descender, sino que puede ascender. Se convierte en plutonio, en lo que sea. Entonces se comprende cómo la vida del hombre es una colección de vidas a medias, pero el hombre nunca lo entendió. Hazte una pregunta. Lo llamo el punto de la muerte o la vida media. ¿Y cuál es mi destino en esa vida media? Dejo atrás la fisicalidad, parte del alma de la fisicalidad, porque la amalgama de su fuerza está integrada en el alma del hombre. ¿Qué es su vida? Esto es lo que he dicho muchas veces. Quizás hoy lo entiendas por primera vez. Puedes hacer cosas para cambiar la fuerza del alma, que dicta la vida media, y a partir de ahí, incluso puedes decidir dónde quieres estar dentro de 1.000.000 de años. La vida del hombre, medida en 1.000.000 de años, es una fracción de los microsegundos de la vida del universo. Hasta hace poco, cuando expliqué que 4,5 millones no es la vida de uno, nos decían que 4.500 millones de años de este planeta es mucho más. Vimos información que surgió semanas y meses después, la vida podría ser de 13.500 millones en este planeta. Cometimos un error en la vida del universo porque, al liberar el conocimiento, tocamos el alma del hombre, lo iluminamos y él avanza. ¿Cuántas veces has visto cambios a medida que avanza la enseñanza? Ahora estás llegando a un punto en el que el destino del hombre está en sus manos. La conducta del hombre determina su destino, en el punto de separación, en el punto de muerte, en lo que llamamos el punto medio. Entonces comprenderás la totalidad. Entonces comprenderás la realidad de la tecnología, del conocimiento compartido. No estamos aquí para castigarte ni para hablarte del infierno y el cielo. Esta es una enseñanza científica para comprender la ciencia de la creación. Y entonces, al añadir la sal, obtuviste el cósmico y creaste plasma de energía, generando una nueva dimensión. Puedes añadirle más energía y transformar la materia en energía. Ahora debes aprender a aumentar la energía de tu alma mediante tu conducta para determinar la posición de la parte de tu vida media que se libera en el universo. Lo llamas el alma del hombre. Ahora entiendes por qué te repito que la tierra es el vivero donde crece la semilla. Porque una vez que la semilla está lista, una flor deja caer sus semillas para que crezcan. Se las da al pájaro para que las lleve a otra parte del jardín y de la ciudad, para que las esparza. ¿A dónde irá la semilla de tu flor, tu vida, con las aves del universo? El fénix de tu vida no debe ser enterrado. Es llevado a través del universo. ¿Dónde aterriza ese fénix y se relaciona con lo que hiciste? De lo contrario, permanecerás en ese lugar, latente, hasta que llegue el momento en que la Tierra esté lista, cuando se vuelva fértil con los campos del universo, y pueda manifestarse. Esto es lo que el ser humano necesita comprender. Este es el propósito de esta enseñanza. Nos acercamos cada vez más a que comprendas por qué vinimos como mensajeros, como maestros, para guiar al hombre hasta este punto, para que entienda que es responsable de la situación en la que comienza esa vida a medias. Como bien sabe, una mitad ya está destinada a quedarse atrás. Que en el futuro, como parte del cuerpo del hombre, se convertirá con el tiempo en otra vida y alimentará a otra alma, la cual encontrará su camino a otra dimensión y creación. Hazte una pregunta. Yo la respondí hace años. Tenemos una vaca. Come hierba. ¿Cómo se transforma la hierba en carne? ¿Acaso no es esa la razón por la que siempre hay proteínas en cada hierba, en cada verdura? La razón es simple. Esa proteína que se acopla a la mía, puedo transferirle su energía. Soy solo un convertidor. Soy la vaca. Por eso los animales comen ciertas hierbas, ciertas plantas, ciertos alimentos, porque ese es el único aminoácido en esa planta que se corresponde con la estructura de aminoácidos de su vida. Son esos convertidores de un aminoácido a otro, de aminoácidos vegetales a carne. Ahora me dices que eres vegetariano. Eres un convertidor. Te conviertes en la vaca. De lo contrario, sigues viviendo otra vida. Estás comiendo otra vida. Qué hipocresía la de los vegetarianos. Simplemente te conviertes en otra vaca. En lugar de que la vaca transforme la proteína del trigo, las semillas, la manzana y luego te la comas, ahora tú la transformas y la conviertes en tu propia carne y sangre. ¿Y quién te come? ¿Cuál es tu vida media? ¿Cuál es el propósito de todas estas guerras?
¿Y cuál es el propósito de tanta matanza? No somos más que otra máquina de convertir proteínas en carne. Ahora entiendes el propósito de la vida, la creación de esa vida. Hacemos todo lo posible por prolongarla. Pero no lo entendemos. No necesitamos prolongarla. Debemos realzar su valor. Su belleza reside en que, por sí misma, encuentra una segunda vida, sin importar dónde se encuentre, sirve a su entorno y decide cuándo convertirse en la otra mitad. Quizás la enseñanza de hoy te ayude a comprender la realidad de tu vida, tu creación y la fragilidad humana. Siempre lo decía de una manera muy grosera, muy grosera, y llega un punto en que estudias, te conviertes en ingeniero, eres ingeniero eléctrico, eres ingeniero mecánico, te especializas en termodinámica, bla, bla, bla. Eres solo un ingeniero. A nadie le importa. Es solo una cosa más. Un pedazo de papel. No puedes influir en mi vida. Me convierto en ingeniero nuclear y el mundo me teme. La misma aula, la misma silla, comprender la verdad sobre la creación y cómo puedo manipularla, lo cual produce escalofríos. Comprendí la vida media. Pero ahora puedo comprender la conexión entre la vida media y la del ser humano, una planta, un átomo y el universo, una galaxia y todo lo demás. No hay diferencia. El ser humano simplemente ha elegido el nombre equivocado, un nombre distinto para el mismo proceso. Supernova, muerte humana, fisión atómica, todo es lo mismo. Tiempo, medio tiempo, muerte, creación y un nuevo ciclo. Ahora, pregúntate, ¿cómo elevo mi alma o cómo la transformo para convertirme en el alma de un pájaro? Entonces me convierto en el alma de la galaxia, en el alma del universo y, en parte, en el alma del Creador. Creé al hombre a mi imagen y semejanza, lo que significa que mi alma es el alma del hombre y el alma del hombre es mi alma, pues todos somos iguales, creados de la misma fuente. Existe otra dimensión física. Un día la vaca, otro día el pájaro, otro día el hombre, otro día otra especie en otra parte del universo. Luego decide qué vida útil quieres para la semilla que fluye con las aves de los campos universales a través del universo y que Fénix surgirá de esa ave. Ahora comprendes el día del juicio. Eres tú quien debe juzgar, nadie más. No hay tribunales. No hay día del juicio, ni cielo ni infierno. El ser humano decide cuando no puede alcanzar, en la dimensión del alma, aquello que desea o que su alma aspira a ser, y ese es el infierno para ti. Cuando llegas a ese punto, cuando alcanzas la satisfacción o la comprensión, soy feliz donde estoy y soy feliz a donde voy. Cuando llega el descanso, el juego continúa con mi satisfacción y mi emoción, y llevo conmigo la emoción del universo, no manchada de sangre. La sangre no es roja. Sangre que toma los campos de otros, que no son tuyos. Sangre de vida. ¿Cómo la controlo? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo aprendo a interactuar con ella? La llamas emoción. Esa es la única forma de transferir energía del alma del hombre al alma de su cuerpo físico y de ahí al alma del Creador. Como decimos en árabe, ese es el fin. Esa es la belleza del Creador. Si comprendes esto, habrás comprendido el secreto de la creación y entenderás que tienes todo el tiempo del mundo. Eres tú quien decide el límite de la ignorancia. De lo contrario, todo proviene de su amor y creación. Así como el ser humano controla su destino, dónde vivir, qué comer, qué educación recibir, también controla el destino de su alma, el tiempo, el lugar y la posición, la emoción, el intelecto y la luz, el yin y el yang. Pero debe decidir entre el yin y el yang, la energía y la naturaleza. Como dije, las enseñanzas de estos últimos días buscan abrirles los ojos a diferentes dimensiones. No se trata de crear sistemas, sino de hacerles conscientes del tiempo. Sin tiempo, no existes. Y sin la inexistencia no puedes hacer nada. Pero al existir, debes comprender que el tiempo no se mide por segundos en este planeta, sino por la comprensión de la emoción del universo. Ahí es donde reside el tiempo. Ahí es donde comienza tu tiempo. Entonces, tu emoción se integra a la emoción del universo y a la dimensión del alma del hombre con fortaleza. Entonces comienza tu tiempo. Ves la planta en un alma y nunca crece. Ves esa semilla en otra posición y crece. Debes decidir dónde crece la semilla de tu alma y en qué se convierte. Ese es tu tiempo. ¿Quieres pasar el tiempo en la prisión de lo físico o quieres enseñarle a lo físico la belleza de la creación? ¿Transformas o transmutas? Tú decides hasta qué punto traspasas esta barrera. Tú decides tu vida.
La atmósfera de este planeta ha creado una jaula de tiempo. Para estar aquí como alma, tienes que pagar. Tienes que compartir. Cuando recibo el pago en el momento de mi muerte, me marcho y asciendo a mi nueva dimensión. Me convierto en el fénix de mi cuerpo en otra dimensión del universo. Espero que hayan comprendido la enseñanza de hoy. Es muy profunda, y si no la han entendido, tal vez les resulte incomprensible, algún día sus hijos o sus tataranietos la comprenderán y cambiarán el rumbo de sus vidas. Luego deciden sobre el fénix de su alma. Esperamos que puedan regresar y espero haberlos iluminado, lo que significa que comprendieron la emoción y tuvieron la inteligencia para entenderla. Música, por favor, hagamos una pausa. De acuerdo. Gracias, señor Kese. Bien, estamos en el taller número 595 para buscadores de conocimiento y haremos una breve pausa. Regresaremos y nuestros asistentes aquí en Zoom tendrán la oportunidad de levantar la mano virtualmente. Así que pueden hacerle una pregunta al señor. Hablando de lo que sea, la enseñanza continuará con el mismo desarrollo progresivo en las próximas semanas. Esperamos establecer la enseñanza internacional de la Fundación Kese de una manera totalmente diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Combinaremos la enseñanza con la Fundación Cash TV a nivel internacional, respaldada por EAFAD, lo que llamamos dominios que hemos adquirido para difundir la enseñanza. Y volveremos al proceso, como siempre hemos dicho, sembramos semillas por todas partes para que estén listas cuando las necesitemos. Ese proceso de enseñanza ha surgido una iniciativa. Hemos visto a muchas personas usar los videos de Cash Foundation en sus lo que llamamos chats en diferentes dominios y medios, y hemos visto que algunos de ellos alcanzan entre 300 y 2 millones de visualizaciones, provenientes de los mismos videos de Cash Foundation. De alguna manera, si lo analizamos, parte de la enseñanza llega a millones de personas. Ahora coordinaremos esto y lo pondremos todo bajo un mismo paraguas, la enseñanza que trajimos a KFTV y la parte de IA en los próximos 12 meses, y comenzaremos a afectar las raíces, lo básico que surge. Esto es importante para nosotros para difundir el conocimiento de la paz y para hacer avanzar el conocimiento de la manera correcta, en la dirección correcta, el proceso correcto, como lo llamamos. Quienes colaboran y tienen experiencia en el ámbito educativo, quienes han participado en las enseñanzas televisivas y en el proceso, recibirán noticias muy pronto. La razón es muy sencilla, tenemos un contrato de cooperación con el sector privado chino y el ejército para capacitar al personal, ya que estamos abriendo varias divisiones en China y próximamente en otros países. Se están llevando a cabo negociaciones para enviar personal a impartir clases en diferentes idiomas y crear lo que llamamos enseñanza localizada por fábrica. Hemos decidido abrir un centro de enseñanza central. Usted podrá abrir una fábrica mañana mismo en colaboración con la nación Keslan en China, Canadá, Estados Unidos o África. No tendrá que esperar a que alguien de la nación Keslan venga a enseñarle. Vuelve a encender la televisión, vuelve a la grabación conectada a la IA. Entonces necesitamos una enseñanza centralizada, una grabación centralizada, un proceso centralizado. Ahora entiendes el propósito de lo que dejamos atrás en los últimos años. Algunos de ustedes se mantuvieron leales. Continuaron apoyando la enseñanza. Ahora nos dirigimos a ustedes en muy poco tiempo como la Fundación de Educación Cooperativa y la concesión de licencias, la simulación y la concesión de licencias del enorme contrato de 10.000 millones con China y la segunda parte con el gobierno chino sobre tecnología espacial de defensa. No tenemos tiempo, no puedo entrar en cada detalle. En cada aula, utilizamos los recursos que hemos preparado y solicitamos el apoyo de quienes buscan conocimiento para enseñar a la nueva generación y, al mismo tiempo, formarla. El equipo I, creado con apoyo chino y compuesto por personas altamente capacitadas, desempeñará un papel fundamental en la difusión del conocimiento durante los próximos 3 a 6 meses. Impartimos formación a miles de chinos y personas de otras nacionalidades directamente a través de la plataforma de enseñanza básica de Cash Foundation Cosmic CR, entre otras. Estamos a punto de lograr un hito importante en la difusión del conocimiento gracias a nuestra intención de utilizar la tecnología. En los últimos días, hemos comenzado a incorporar a nuestros especialistas a puestos clave, en colaboración con el programa de la Fundación Cash Foundation Knowledge Series, para impulsar la industrialización masiva de la tecnología mediante el contrato firmado en China hace unas 4 semanas, el pasado mes de mayo. Solicitamos su apoyo, pues lo necesitamos para lograr nuestros objetivos. La tecnología espacial debe tener un propósito y, sobre todo, debe estar relacionada con la vida cotidiana. Por ello, hemos trazado un camino claro,
integrando la docencia, la comunicación y las redes sociales para llevar la enseñanza a las fábricas. Las personas que nunca han oído hablar de la tecnología de plasma tienen 4 semanas para aprender antes de incorporarse a la línea de producción. No importa cuándo sean contratadas, hasta que no lo entiendan, no se involucran. El conocimiento que se les transmite no les llega al corazón. No verán el entorno laboral. El compromiso con China implicará a cientos de miles de personas en los próximos meses y años, y es necesario explicarles a los estadounidenses por qué lo hacen, cómo lo hacen y qué beneficios traerá. No puedo vivir de un trabajo de oficina. Tiene que ser un placer. Voy a trabajar porque sé que me llena de alegría. Disfrutar de Catch TV me da vida. La fundación que se enseña, especialmente Hal, quien dirige este proyecto, y también personas como Emanuel. Necesitamos posicionarlo correctamente. El equipo en China, con la estructura de IA en la que trabajan, y el equipo de Catch TV deben empezar a colaborar. Ahora podemos impartir estas enseñanzas a quienes desconocían estas prácticas y aceptan la tecnología porque les proporciona un empleo. Afirman que deben aceptarla porque les enriquece espiritualmente, ya que les permite subsistir. Ya no necesitan ser esclavos de la fábrica para trabajar, ganar dinero, vivir y disfrutar. Hemos cambiado el rumbo. Y todos ustedes han estado aquí el tiempo suficiente para impulsar ese cambio. Nuestra colaboración con More Corporation's Casual Nation se intensificará rápidamente en los próximos días y semanas. Como parte de More Corporations, de la cual poseemos activos, nos convertiremos en abanderados de las nuevas tecnologías y, con ellas, compartiremos lo que surja para enseñar más, desarrollar más y poner en marcha parte de la estructura paso a paso. Espero que este conocimiento, gracias a que están con nosotros, sea parte de lo que enseñamos hoy y de lo que hemos estado enseñando durante los últimos meses, en la elevación de lo que llamamos el alma del hombre. Con la capacidad de transmutar y transmitir la audición, hoy se ha lanzado un producto. Este producto integrará la transmutación del desarrollo físico y del alma. Esto es lo que yo llamo el conocimiento colectivo de los últimos 20 años de enseñanza. Esta es la primera parte de un nuevo sistema de 2 partes. Si nos has acompañado, recordarás que usábamos un sistema que incluía gafas, auriculares y otros componentes. Lo configurábamos todo, tanto antes como después del proceso de enseñanza. Hoy hemos lanzado este producto. Forma parte de la elevación espiritual y de la estructura que nos lleva a la etapa final de la enseñanza, para que aprendas. En cierto modo, teníamos al gemelo. Como dijiste, te teníamos a ti para ponerte los auriculares y los ojos, a las parejas y al resto. La nueva unidad, la tecnología de plasma de rayos cósmicos, es una combinación de conexión con el estado de la materia y con el estado del plasma para conectar con la elevación del alma, donde podemos transferirnos a la fisicalidad. La segunda parte, la segunda pieza de esto, se lanzará quizás en los próximos 6 meses, una vez que completemos el trabajo total de esta sección. La segunda parte será como un aparato ortopédico, como ya mencioné, similar a un sostén. Elevaremos el control, te controlaremos mediante el uso de estas 2 piezas, el alma de la fisicalidad, el control de la emoción, el flujo sanguíneo a la unidad en la cabeza, lo que te permitirá aprender a transmutar. Probamos esto con los 7 pilotos de una manera diferente en las últimas sesiones. Les enviamos los materiales que les permiten hacerlo de otra manera, y este es el resultado del trabajo de los investigadores a quienes ustedes apoyaron. Agradecemos a todos los capitanes su labor, y este nuevo sistema representa un paso más en el desarrollo de aquellos de ustedes que pueden transmutar o alimentarse a sí mismos. Te permite controlar las emociones del cuerpo y del alma, transmutándolas bajo tu control, como si fueras uno de esos coches con la letra L en la parte trasera. Estás aprendiendo. Este sistema es una de las tecnologías cósmicas más avanzadas que jamás hayamos desarrollado. Controlamos tus emociones, controlamos tu amor. Controlamos todo lo positivo en ti. Y tú estás al mando. En el set, te permitiremos usar nuestro sistema central, que se está desarrollando muy rápidamente, para que puedas transmutar por tu propia decisión, no por la nuestra. Para que puedas conectarte, comunicarte. Si observas el sistema, si amplías la visión, Rec, verás que tiene una conexión de 360 grados con cada dimensión del alma del hombre y el alma de la fisicalidad, el movimiento de la sangre en la estructura del hombre. De alguna manera, creamos un entorno diferente, como la Tierra ha creado una dimensión ambiental para el cuerpo humano. El flujo sanguíneo, el campo y la fuerza de la sangre influyen en cómo se produce el sueño, lo que entonces llamamos sueño.
Condicionamos esto a este proceso. Quienes compren esto, por favor, no lo usen hasta que les indiquemos. Al recibirlo, no se apresuren a ponérselo. Debemos integrarlo al sistema. Cuando les llamemos, podrán usarlo durante las próximas semanas o meses. Su sistema funciona continuamente. Ustedes deciden cuándo exhalar, cuándo transferirse y cuándo irse. Como pueden ver, antes les dábamos auriculares, audífonos, soportes y gafas. Este sistema lo combina todo, incluyendo la conexión universal con los rayos cósmicos. Es extremadamente caro, pero para lo que ofrece, es una ganga. Queremos saber si logra sintonizar con las emociones de los animales y las plantas para recibir energía de ellos sin necesidad de consumirlos. Si puedes generar la emoción para recibirla, este sistema tendrá la capacidad de hacerlo. Especialmente cuando introduzcamos la segunda parte. Estamos a punto de lanzar una de las tecnologías más avanzadas en lo que llamamos movimiento de energía. Sea tu cuerpo, sea tu alma, sea la dimensión de incluso crear órganos en el cuerpo humano. A medida que desarrollemos esta tecnología, preveo que en los próximos 12 meses, con la ayuda del ejército chino, desarrollaremos una tecnología que permitirá, si a una persona le falta un riñón, implantar el sistema, junto con otros componentes, para que su cuerpo cree un segundo riñón. Los médicos pueden extirpar un riñón dañado por un accidente, ya que el sistema nervioso está diseñado para que el riñón faltante se recupere y se conecte con todas las demás conexiones que el ser humano establece a través de su cuerpo. Esta es la enseñanza actual. La posición donde se manifiesta el alma ya está determinada por la fuerza emocional que posee. La posición del riñón ya está ahí, se siente como si estuviera ahí, y se crea mediante la condición consciente del entorno. Creamos esa condición y la posición ya está preestablecida por el cuerpo. Ahora entiendes que no es un cuento de hadas. Ahora entiendes por qué hace algunos años aumentamos la altura de los pies para comprender la corrección de esta comprensión tecnológica de la tecnología de la creación. Esta unidad supondrá un primer paso importante para no necesitar tecnología espacial de cohetes para desplazarse si se sobrevive. El sistema lo controlará todo y aprenderemos de él, procesándolo. Estamos desarrollando un reactor especial para gestionar este sistema tanto cuando esté conectado a la segunda parte como de forma independiente. La primera entrega se realizará dentro de 6 a 8 semanas y contamos con una cantidad limitada de unidades para evaluar la respuesta del público y así poder desarrollar la segunda parte o mejorar esta. Hay mucho margen de mejora y mucho que aprender. Pero si desarrollamos, mejoramos y modificamos su unidad, esta se reemplazará automáticamente sin costo alguno, ya que forma parte del proceso. Se modificarán hasta 2 unidades. Usted nos devuelve la unidad, nosotros le enviamos una nueva, en una nueva etapa de desarrollo, y así sucesivamente. Si continuamos, introduciremos un nuevo sistema. Esta unidad, en el futuro, estará conectada al plasma de rayos cósmicos, lo que denominamos la fisicalidad. Y luego continuamos. Es la primera vez que conectamos la materia y el plasma mediante una línea de comunicación. Esto forma parte de la tecnología espacial del futuro. Si adquiere 2 unidades para uso doméstico o para otros fines, no las comparta, por favor, evite que los rayos cósmicos se expongan entre sí. Actualmente, el sistema no está configurado para almacenar y funcionar de esa manera. En el futuro, existe la posibilidad de que se implemente por completo, pero por ahora nuestro conocimiento es insuficiente. Nuestros científicos aún no dominan la tecnología en su totalidad para poder avanzar a la siguiente fase, que requiere una unidad limitada para su aprendizaje. Posteriormente, se implementará la segunda parte, también con una unidad limitada. Y entonces llega lo que llamamos creación de las partes faltantes en el centro de bienestar. Si recuerdan cómo reconstruimos el cerebro de Naomi, esto es parte de lo que expliqué. Ahora se convierte en un sistema. De la misma manera que reconstruimos el cerebro, ahora reconstruimos diferentes partes. Tienes un riñón dañado. Tienes un corazón dañado. Ahora se trata precisamente de cómo reemplazamos el cerebro. Ausente o no. Este es el comienzo de la evolución científica. Y vemos que la mayoría de estos productos, provenientes de la corporación china Bakrey Corporation, representan tecnología en manos del hombre, desarrollada por el hombre, y no en manos de quienes buscan enriquecerse. Comprendan las implicaciones del cambio y entenderán cómo, con este sistema, se integran el lugar, la posición, la emoción, el intelecto y la iluminación. Espero que entremos en una nueva fase. Y si lo analizamos, esta es la enorme máquina que llamamos Viso, pero de tal tamaño.
6 años de desarrollo, y usted siempre ha estado ahí para ayudarnos a desarrollarla. Adelante. Si tienen alguna pregunta, con gusto la responderemos. Música, de acuerdo. Gracias, señor Kese. Tenemos una pregunta aquí y un par de preguntas. Vamos con, creo que se llama Istvan. Istvan, ¿quieres continuar? Deberías poder abrir tu micrófono ahora. Uy. Desapareció. Supongo que fue un gesto involuntario. Bien, pasemos a nuestra pregunta en el chat. Hon Hon Jay dice, hola, señor Kese. En la enseñanza de la semana pasada, nos habló de 2 tipos de sueños. Me interesa especialmente el tipo de sueño que ilumina el alma. Hace 3 o 4 años tuve un sueño. Vi un cielo repleto de estrellas reflejadas en un mar o lago cristalino y, al mismo tiempo, vi varios peces nadando tranquilamente bajo el agua. Al despertar, el sueño era muy nítido. Durante el sueño y justo después de despertar, sentí una paz y una alegría inmensas, como si hubiera tenido una revelación. Sin embargo, esta sensación se fue desvaneciendo con el tiempo y ahora solo recuerdo haber tenido ese sueño. Supongo que fue un sueño revelador. ¿Podría preguntar cómo puedo volver a tener un sueño así y cómo puedo mantener esta maravillosa sensación siempre? Muchas gracias. Música, no sé, te lo explico de una manera muy específica. Dijiste que tuviste un sueño, lo llamas sueño, pero en realidad es un viaje de la energía, lo que llamamos el alma del hombre. Primero que nada, intenta ver qué sucedía físicamente a tu alrededor, sobre los peces y demás, días u horas antes de irte. Siempre explico cómo puedes controlar el cambio, la liberación del alma del hombre en la dimensión de lo que llamas sueño, pero en realidad es tu parte, o como la llamas, la que emprende un viaje. Controlando la respiración, controlas la forma en que absorbes energía y, con ello, logras un control ajustable. Ajustas, ya sabes, tienes estos músculos y ajustas la energía. Sube, baja, se mueve hacia los lados. Simplemente decides hacia qué lado del cuerpo la diriges. Decides cómo respirar en cada momento. Por eso, pronto presentaremos la segunda parte. No sé si tienes un hijo o si duermes con tu pareja, si eres adulto y tienes esposa o pareja, ¿te has quedado despierto y los has observado mientras duermen? ¿Les has tomado la mano o los has tocado mientras duermen y has visto que mueven el brazo, los dedos, y los has visto reír, llorar, tener espasmos? Pero hay algo que nunca has observado. ¿Has observado la respiración? El ritmo de la respiración dicta la emoción, dicta el sueño, dicta la libertad del alma. ¿O acaso reside en la dimensión del alma, en la fisicalidad y la fisicalidad de la mente? Nuestro cuerpo lo hace automáticamente. No lo hemos aprendido. El ritmo de la respiración nocturna, lo que sueñas, si sabes escuchar, te revela aspectos más profundos de la persona que sueña, tanto en su alma como en su dimensión física. Son técnicas que la ciencia aún no comprende del todo. Pero si se entiende y se observa la respiración y se logra sincronizarla con la del soñador al despertar, se puede llegar a comprender el sueño. Entonces comprenderás que es fuerza, que conecta la respiración con el alma y que conecta la respiración con el alma de lo físico y lo físico. Esto es lo que tienes que hacer durante el día. Esto es lo que hacen los demás al moverse y obtener energía mediante la respiración. No obtienes energía mediante la respiración que se convierte en alimento. Aprendes a usar la energía de la respiración para reducir la dimensión de la jaula, que es el flujo sanguíneo, permitiendo así que el alma se libere. Pero conserva su pierna porque una de ellas se encuentra en la columna vertebral, uniendo al hombre a la tierra. Por eso no puedes irte. Por eso tienes medio cerebro. Cuando observas los sistemas que creamos, no nos centramos en lo físico. Nos quedamos en la parte superior, donde está el cerebro. Entonces lo entenderás. ¿Puedo repetirlo? ¿Puedo tener más de ti? No necesitas dormir para soñar, aprende a controlar la energía que fluye por tu cuerpo, conectada al campo del universo, y verás que es mucho más fácil. No necesitas respirar. Por eso, muy pronto presentaremos la segunda parte de esta tecnología. No te despiertes, quiero ir a algún sitio. Estoy allí. Y entonces, en esa dimensión, puedo transmutar o transferir. ¿Soñaste? ¿Te observó alguien? ¿Grabó alguien tu respiración? Eres tú quien respira, entiéndelo. Te encuentras en la misma situación de preguntarte por qué no lo recuerdas. Es como si fueras chino.
¿Fuiste a la Gran Muralla China o a la Ciudad Prohibida? ¿Recuerdas cada paso que diste o solo recuerdas que estuviste allí? ¿Recuerdas cada edificio? ¿Entiendes el edificio? ¿Entiendes la cultura que lo rodea? Si la comprendes, entonces recordarás más cuando llegue el momento. Es como cuando mucha gente visita la Gran Muralla China. Muchos van a la Ciudad Prohibida, pero no comprenden los secretos que esconden sus edificios. Al visitar la Ciudad Prohibida en la hermosa ciudad de Pekín, uno observa los edificios y ve leones y otros animales en las esquinas de los tejados. ¿Pero comprende el por qué? La presencia de esos animales allí tiene un significado simbólico, la posición del emperador. Al entrar en la Ciudad Prohibida, uno mira los tejados, no las puertas. Uno mira hacia arriba. Las puertas tienen 1, 2, 3 o 5 animales. En la Ciudad Prohibida, al estilo chino, se ve una gran puerta principal con 2 puertas laterales, siguiendo un patrón constante. En la parte superior de la puerta, en la estructura, hay 3 animales, y en la esquina, 1. Las puertas laterales tienen un animal dibujado. Aquí es donde van los sirvientes. Los sirvientes pueden pasar siguiendo el letrero de arriba. El hombre conoce su posición. Conoce su sueño, donde se ven 5 o 6 animales, o los que sean, arriba. Al entrar, esa es la posición del emperador. Sus concubinas tienen sus habitaciones, con el número de animales dibujado en el borde de la acera. Saben hasta dónde pueden llegar sus sueños. Porque esa es la limitación impuesta. Esto es precisamente lo que hacemos. Podemos soñar, pero nosotros decidimos qué energía y qué posición queremos alcanzar. Así es como elevamos nuestra alma. Busca en internet imágenes de edificios de la Ciudad Prohibida y fíjate en la esquina donde se unen 2 esquinas, verás varios animales. ¿Crees que simplemente están ahí? Esto muestra la posición. Nadie entra en este edificio excepto el emperador. Cuando entras en la ciudad Pitan, ves grandes cosas que parecen macetas, enormes estructuras de piedra, pero en realidad ahora son de cobre porque antes estaban incrustadas de oro, que fue despojado durante la época de la Revolución. ¿Cuál es su función? No son meramente decorativas. Incluso las vasijas tienen algún adorno, pertenezcan o no al palacio. Como estos edificios son de madera, siempre había fuego. Estas son las vasijas contra incendios. Se guardaba agua en ellas en caso de incendio para que el emperador no resultara herido. Y si en algunas posiciones la vasija no era para el emperador, significa que el agua estaba podrida, todo se guardaba para los sirvientes. Nosotros decidimos nuestra posición. Decidimos que soñamos, cruzar la puerta con un animal que se materializa y estar ahí para servir a lo físico, o ir por el que tiene el número que sea y decidir a dónde va mi alma. Quiero encontrarme con mi creador mirando. Entender no es solo mirar. Recordar es comprender. Siempre les dije a mis hijos que una vez que comprendes, no necesitas recordar. En mi vida, nunca recordé nada que entendiera, y eso fue todo, lo que aprendí lo aprendí según mi comprensión y lo que hice con ello. Por eso siempre les enseño que cada uno aprende según su comprensión, porque una vez que entiendes, no necesitas recordar. Una vez que entiendes, todo fluye naturalmente. Comprende el funcionamiento de tu cuerpo y decide cuántos animales quieres albergar en él. Para estar en esa posición, necesitas comprender mejor tu cuerpo, tu estructura física, su funcionamiento y la totalidad del ser. Entonces no necesitas recordar que soñaste con algo. No necesitas un recuerdo. Comprendiste lo que fue. Y si lo entendiste, estás iluminado. Siempre puedes ir allí porque entendiste qué hacer. Debe comprender que tal vez deba volver a la parte china de la estructura. Quizás la razón por la que disfruto estar en China y trabajar con chinos es porque muchos de ellos comprenden el equilibrio del yin y el yang entre la energía y la materia. Y, sobre todo, trabajar con personas que siguen una enseñanza o un proceso de comprensión es muy diferente a trabajar con cualquier otra persona. Quienes siguen una enseñanza o un proceso de comprensión hablan de lo mismo, pero de una manera totalmente distinta a los demás. Los chinos lo entienden muy bien. Si perteneces a la escuela del talismán y a la otra parte de la vida, la confusión en el mundo, especialmente con las preguntas que planteas, radica en el proceso de enseñanza. Nos enseñaron únicamente el aspecto físico, la ley de Newton, la velocidad de la luz, la fisicalidad de los alimentos. Nunca nos hablaron de su energía. ¿Qué energía crea esa posición?
Hemos definido la energía en la dimensión de la materia, pero nunca en la dimensión de su origen, ni en cómo proviene, y ahí radica la confusión. Esto es lo que digo siempre. Dame un físico nuclear. Digo que no quiero enseñar a físicos nucleares porque algunos son los más fáciles de enseñar y otros los más difíciles, ya que creen dominar la dimensión energética cuando en realidad solo conocen la dimensión material. La materia no existe si no existe la dimensión energética. Así que, aprendan o no comprendan que existe una dimensión física que confirma la existencia y una dimensión energética que muestra la conexión. En resumen, es así. Puedes tener un coche, pero si no tiene combustible, la energía no va a ninguna parte. La fisicalidad del ser humano se basa en eso, y todas nuestras enseñanzas giran en torno a la vida del hombre. Nadie menciona el combustible. Sin embargo, hemos creado algo para que el coche funcione. Y entonces pensamos que esta es la energía. La enseñanza del futuro debe darse en dos niveles. Cuando vamos a un aula donde se habla de la ley de Newton, tenemos que tener otra clase para enseñarnos sobre la ley de la energía. Desde la educación infantil, desde los jardines de infancia, tenemos que enseñar a nuestros hijos ambas cosas. Entonces no tendríamos la confusión actual de que la enseñanza de Keslan es algo mítico, etc., porque claro que no lo es, ya que no lo has visto. Hace poco estuve en Pekín y había un mago jugando con niños, haciendo magia para ellos. Había una fila de niños sentados y me llamó la atención. Lo único que hacía era meter los anillos que hemos visto por dentro y por fuera, era magia, pero luego se los mostraba a los padres, miren, hay una grieta por ahí. Así, los niños entendían que si les mostraba la grieta, ya no era mago. Él entiende que puede hacerlo, por eso es un mago, pero sabe cómo funciona la magia, de ambos lados, y debemos enseñarles lo mismo a nuestros hijos. Por eso, a esta edad, enseñarles a otros esta tecnología de plasma es un gran problema, porque están tan inmersos en lo físico que no quieren ver la energía que la crea. Un ordenador maravilloso sin datos es inútil. Tu cuerpo es esa computadora. Los datos son tu alma, tu energía. Tienes que imaginarte para entenderte como un teclado elegante. Compras ropa bonita. Te gustan los autos relucientes, compras un auto, pero no puedes usarlo si no le pones la intención a tu alma de subirte al auto, ponerte la ropa elegante e ir a algún lugar con él. El problema reside en nuestro sistema educativo, que, debido a nuestra comprensión física de la materia, nunca ha considerado la energía. Es más fácil enseñar tecnología de plasma a un niño de 5 años que a los profesores de ser. La arrogancia surge de la ignorancia, y todos son arrogantes. Intenten comprender que su visión de la vida es energética, mientras que la de ellos es física. La energía física que te impulsa hacia adelante es diferente de la energía física que te da emoción. Te da inteligencia. Te da intelecto. Te da comprensión. Te da amor. Recibir amor físicamente. No, cuando la emoción del amor se traduce en lo físico, se convierte en un simple contacto. Al tocar a tu pareja, se convierte en un beso, y cada beso tiene un significado diferente. Besas a todo el mundo. ¿Has visto esos besos fingidos, sobre todo entre árabes, iraníes y gente de Oriente Medio, que no transmiten ninguna emoción? Es un ritual. Y luego está el momento en que besas a tu pareja, cuando besas a tu hijo. ¿Alguna vez has tenido a tu hijo en brazos y lo has besado, y él te ha devuelto el beso? ¿Alguna vez has abrazado a tu pareja y la has besado de verdad? Puedes decir que ella es fiel, que él es fiel, que su mente está en otra parte, que mejor me vaya a otra parte porque la energía emocional se ha desvanecido en lo físico. No hemos aprendido que lo físico conlleva emociones y entendemos cómo transferirlas a cuando tenía mi negocio hace años. Solía trabajar en Keseasa. Con bastante frecuencia volaba a Keseasa y la esposa del ministro de Transporte del gobierno dirigía una de mis oficinas en África. El presidente decía que el dinero en efectivo no se guardaba en hoteles porque era demasiado peligroso. En aquel entonces, yo tenía un negocio con una fundación que no manejaba efectivo, así que tenía a la esposa del ministro como jefa de mi oficina. Decidieron que me quedara en casa con ellos. Así que siempre me alojaba en la casa del pastor como huésped. Y siempre desayunábamos con ella, su esposa, su marido y los niños. Un día estaba desayunando. Teníamos que ir a algún sitio de la iglesia. Ella estaba llorando. Le pregunté, ¿qué te pasa? Ella respondió, no puedo hablar. No puedo hablar. Es muy peligroso.
Es muy malo. Le dije, ¿sabes por qué lloras? Cuando termines, ve y explícame, porque así no puedo trabajar. Bajó y me dijo, ¿sabes algo? Llevamos tantos años casados. Le dije, sí. Él dijo, por primera vez, me dio la espalda. Le dije, entonces, duermo con mi esposa y le doy la espalda. En nuestra cultura, eso no se ve. Cuando un hombre te da la espalda, significa que tiene otra mujer y que no es feliz contigo. Y yo quería saber qué había hecho mal. Le dije, una sola vez dándote la espalda. Me respondió, no entiendes la cultura. Le dije, enséñame la cultura. La siguiente vez, en una cena, estábamos sentados a la mesa muy agradablemente. Iba al ministerio con él con bastante frecuencia. Le dije que, como nos hicimos amigos después de trabajar tanto tiempo con esta gente, se convierten en parte de ti. Le pregunté qué te pasaba, si yo era la causa. ¿Acaso no te gustaba que un extraño estuviera en casa? Me respondió, no, no, señor que sé, lo queremos. Usted es parte de la familia, bla, bla, bla. Le pregunté, ¿entonces por qué le diste la espalda? Me miró, la miró a ella y me dijo, ¿le dijiste eso? ¿Qué más le dijiste? Le respondí, no, 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 no. Porque estaba llorando esta mañana. Le dije, vamos, tenemos que hablar. Si hay otra mujer, quiero saberlo. Si yo tengo la culpa, quiero saberlo. Me dijo, no, es que eligió las baldosas equivocadas para el piso y quiere esta baldosa, pero no me gusta y no quiero pisarla. Dije que un cambio de baldosa equivalía a 20 años de cambiar la posición al dormir. Al día siguiente, quitaron todo y llegaron las baldosas nuevas. Ambos estaban contentos. Ya no hubo llantos. Tenemos que comprender la información, la energía, la emoción y la fisicalidad. El problema lo creamos nosotros mismos porque no entendemos el movimiento físico, la emoción que lo impulsa, la razón de esa emoción ni la energía que la provoca. No nos lo enseñan. Solo nos enseñan álgebra y física, y ya está. Y esto se nos queda grabado. Todo es físico. Por eso nos apegamos a lo físico, al dinero, al lugar y a la posición. Así que tienes que decidir, y entonces es fácil. No hay doble enseñanza. Es enseñanza sobre energía, a la que no estás acostumbrado. Enseñar sobre lo físico y aprender lo suficiente sobre lo físico. No tengo tiempo para eso. Ya sabes que existe. Aprende a manejar la energía. Quiero decir, hay mucha gente que escribe muchos artículos de investigación y lo confirma, y luego, simplemente porque lees el artículo, lo aceptas. Hasta entonces, tú te conviertes en el profesor. Ustedes son los profesores del futuro. Como dije hace unos minutos, ya los hemos capacitado lo suficiente. Es hora de que el resto avance. Ustedes le enseñan al mundo. Si lo entienden, el resto será fácil. Luego podrán aprender por sí mismos, no necesitan enseñarle a nadie más. Y cuando enseñen, enseñen con imparcialidad. Esto es lo que entiendo. Deben interpretarlo según su propio criterio. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Música, mencionaste Heartbeat hoy y Estefania tiene una pregunta o comentario. ¿Las tortugas viven mucho tiempo, incluso siglos, será por su ritmo cardíaco lento? ¿Son buenas amantes? Dicen que si uno está demasiado tranquilo, no pasa nada. Los amantes tienen un ritmo cardíaco muy alto, ¿cómo se llama? Depende de lo que llevemos dentro. Algunas ballenas tienen un latido, creo, o muy pocos latidos cada 24 horas, pero eso no afecta su inteligencia. O quizás han aprendido a convertir la energía internamente. No es un latido del corazón. Es la velocidad a la que ingerimos energía y cómo la procesamos, la interacción, porque no hemos comprendido la señal. Simplemente la llamamos sangre. La sangre fluye, tengo presión arterial alta, tengo azúcar alta. Fíjate en cuando tienes presión arterial alta y cuando tienes azúcar alta, cómo sueñas, cómo duermes. Porque eso afecta literalmente el flujo sanguíneo y cómo reaccionas o interactúas emocionalmente y en conexión con tu alma. Observas la presión arterial, tienes azúcar alta. Observo azúcar alta, presión arterial alta. Presión, mayor flujo sanguíneo para el hombre que desea poseer y estrechar la jaula sobre mi alma. Eso es todo. Es un simple reactor termogénico. Al aumentar el flujo, se comprime el plasma en el centro. Luego pregúntate,
¿Por qué tengo presión arterial alta? ¿Por qué tengo azúcar? ¿Y por qué funciona la tecnología de gases en la taza? Ahora comprendes el secreto de la taza de azúcar y la taza de presión. El problema es todo lo demás. Bien, tenemos a un par de asistentes que desean hablar. Antonio, ¿te gustaría hablar primero? Y luego tenemos a Iván. Buenos días, señor Kese. Gracias, Greg. Estaba pensando hoy, señor KH, en la conciencia del átomo y si el átomo tiene emociones. Por supuesto. Tienes alma. Tienes emoción. Como una piedra es roca dura. Como siempre he dicho, la piedra está hecha de átomos y ningún electrón es estético. Si alguna vez has sostenido un cristal en tu mano, te aseguro que lo dije hace muchos años, cuando estaba muy involucrado en la investigación y el desarrollo y me concentraba mucho en la construcción de cosas. Cuando me daban estos cristales, sosteniéndolos de la mano, los rompía solo con la transferencia de energía. Sí. Transportamos esa energía y la única forma en que la piedra se rompe es porque le transmito la energía suficiente para que se libere. No tiene ningún apego. Científicamente hablando, se podría decir que le damos energía y explota, o lo que sea que surja, porque no lo entendemos. Por eso digo que cuando te sientes frente a algo que quieres mover, no lo fuerces. Me encanta ver la belleza de tus movimientos, pero debes entender que estás solo. Estaba hablando con personas que buscaban conocimiento justo antes de empezar la clase, diciendo que no me gusta matar, ni siquiera un mosquito. No me gusta hacer ciertas cosas, pero mi umbral de emoción se ha elevado al máximo. Su vida no es nada comparada con la mía. Así que hago lo que me gusta. Hipocresía. Y si logro encontrar su mitad de la vida, la que está conectada a su alma, y le digo a esta, por favor, no me muerdas. Puedes vivir conmigo. No toques mi comida, que no me gusta. ¿Te la daré afuera? Eso es lo que decía. Sí. Dije que tienes que controlar tus emociones. Tienes que comprender el espectro, tienes que entender que isótopo energético es la energía del ratón, del gato, del hombre, del perro, del creador. Incluso el creador se corresponde con uno de los isótopos. Y eso es todo. Señor Kese, en lo que respecta a la emoción y a todo lo demás, ¿acaso todo tiene la emoción del amor o la energía del amor? ¿Todo tiene una reacción? Llamamos emoción a la reacción. La emoción surge. Verá, cuando tiene un accidente, se produce una explosión. Es un accidente. Dos cosas chocan. Se oye un ruido. Eso es todo. El daño, o la reacción, es el daño causado. ¿Entiendes? La reacción es el resultado. Cuando los plasmas interactúan, se crea una emoción. Un accidente es un estado de la materia. Una emoción es un estado de energía. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tienes un alma de fisicalidad, mientras que el plasma carece de fisicalidad. Es una colección de energías, y tú tienes un alma. Cuando interactúan, el resultado es una emoción. El resultado del accidente. Tienes un coche destrozado en la dimensión física. Tienes una emoción en la fisicalidad, en la dimensión de la energía. Eso es todo. Ahora bien, cuando el agua fluye sobre una roca, crea una emoción al interactuar entre sí debido al contacto. Claro que sí. Ahora imagina cómo tu alma toca el alma del Creador, qué emoción crea en tu cuerpo. Oh, sí, solo puedo imaginarlo. Sí, ese es el amor de Peter. Sí. Es interesante con la energía, señor. A veces, en la mesa, un vaso estaba en una posición y yo lo movía un poco y parecía cambiar, no sé, parecía cambiar la energía solo con mover algo. Lo hace porque recibes diferentes energías, diferentes dimensiones. Hay nuevos materiales de rayos cósmicos que aparecen en los posavasos y en todo. Ojalá. Estos tanques son asombrosos en cuanto al cambio de energía. Son un cambio de energía increíble. Los sostengo, los toco y me enamoro de ellos. Cuánta belleza se revela al sostener la energía en la mano. Cuánto cambiamos al comprender toda la estructura simplemente moviendo, literalmente moviendo, la energía. Lo llamamos de diferentes maneras y, bueno, lo vemos de diferentes maneras. Sí. Y por eso es importante que entendamos que tocamos una piedra. Pero, como dice la Sagrada Escritura, si una piedra tiene alma, entonces tú también la tienes. Interactúan.
El alma hace todo lo que necesitas. Y somos nosotros quienes no lo entendemos. Y este es un problema que tenemos nosotros mismos. No tiene nada que ver con la creación. Señor que sé, mis pensamientos están con todos los que también están sufriendo en Oriente Medio en estos momentos difíciles, momentos estresantes, y espero que aprendan a respetarse mutuamente. Bueno, más bien les enseñé, si me entendieron, de una manera muy sutil, intenté no causar pánico, pero la situación se avecinaba. Sí. De una forma muy discreta, a mi manera de plantear las cosas sin llamar la atención. Estábamos al tanto de que los estadounidenses e israelíes lo estaban planeando. Había una razón por la que buscábamos una fecha. Fijar una fecha fue muy fácil. Lo analizamos y, como dije, los iraníes obtuvieron acceso a la tecnología y a toda la información china, y los israelíes no tuvieron otra opción. Se encontraron en una situación comprometida. Existía un plan dentro de una estructura mayor para llevar a cabo otras acciones, pero los israelíes intentaron anticiparse. Sin embargo, al saber que existía un plan en marcha, cometieron el error de frustrar lo que habían estado preparando durante años. Los iraníes los engañaron con mucha astucia. La inteligencia que alimentaba a los israelíes estaba tan bien controlada que tanto israelíes como estadounidenses cometieron un grave error. Irán se llevó a algunos de los espías más leales a la nación a una zona aislada y desconocida. Algún día les contaré cómo sucedió. Y construyeron sin descanso, día y noche, misiles cada vez más avanzados, probados bajo tierra y en todas partes. Mientras tanto, en la superficie, quienes creían saberlo todo informaban a estadounidenses e israelíes. El espía más famoso que Irán ha tenido es el señor Zarif, quien llegó a ser vicepresidente. Él pasaba información y escapó de Irán hace apenas unas semanas. Por eso creían que estaban listos. Fue un negociador jefe, pero también un tramposo jefe. Fue uno de los mayores espías que Irán haya tenido. Y sabiendo que teníamos a estas personas infiltradas, se les proporcionó información errónea o, mejor dicho, información falsa. No olvidemos que llegó a ser vicepresidente. El presidente lo sabía y su tapadera, como se dice, se abrió, pero no les dieron información. El equipo leal permaneció oculto y la información que el señor Zarif pudo dar a los estadounidenses fue que tenían 2000 misiles y que planeaban algo muy específico, basándose precisamente en lo que habían desmantelado. Cada vez que teníamos un problema o un levantamiento en Irán, veíamos gente que no hablaba mucho. Venían de Siria. Venían de Palestina. Los vimos en las motos. Vimos la brutalidad y todo lo demás porque estaban allí para proteger y mantener todo en orden. Pero una cosa que tenían en cuenta era que, si los atacábamos, ellos tenían 2000 misiles. Logramos que aguantaran 2 o 3 días, y luego enviamos un avión superpotente. Los bombardeamos, junto con el resto, y ellos emplearon la misma táctica. Trajeron a los afganos que el expresidente asesinado había traído a Irán como parte de un plan mayor para asesinar a científicos de alto rango. Perdí a una de las personas más cercanas a la tecnología de Cachemira. Fue uno de los primeros en la oleada que murió la semana pasada. Nuestro equipo lloraba por teléfono. Lo perdimos. ¡Qué ridículo! Era un hombre pacífico. Era un hombre muy pacífico. Sacó el máximo provecho de la tecnología. Siempre nos defendió. Sí. Y los estadounidenses afirmaron que habíamos matado a esta cantidad de personas. Sabemos exactamente cuántas personas murieron. Ni siquiera salió en las noticias. Sabemos con exactitud cuántos mataron al jefe, al asistente y a los asesores. Esta vez no solo mataron al máximo responsable. Trajeron a los afganos para llevar a cabo esta tarea en Irán y pensaron que, al matar a estas personas en la cúpula y luego bombardear, la nación iraní se alzaría en armas y haría la revolución, y listo. Nos libraríamos de los riesgos. Ese fue el cálculo con los estadounidenses, los ingleses, los alemanes, los italianos y los franceses. Como dije, buscaban el talento y la tecnología iraníes. Y el señor Trump dijo, denos todo. Tomamos lo que nos gusta de la centrífuga. Señor, no necesitamos la centrífuga. Demostramos que tenemos una tecnología más avanzada en Pekín. Eso fue una prueba para esto. Por eso jugamos en Pekín. Confiaban en que la nación se rebelaría tras los bombardeos y asesinatos y que entonces estallaría la revolución.
La CIA lo hizo durante mucho tiempo, pero esta vez lo hizo con los afganos en Irán. El régimen no cedió. Mantuvimos la calma. Lanzamos la bomba. Evaluamos su estrategia. Revelaron sus cartas. Un vuelo procedente de Tel Aviv anunció que Netanyahu había viajado a Grecia. No fue a Grecia. Estaba en otro vuelo con destino a Chipre. Allí se reunió con su gabinete, junto con militares británicos y franceses, y juntos planearon el ataque contra Irán una vez iniciada la revolución para vaciar el Banco Central iraní. Contamos con un equipo muy competente que supervisa todo esto. El señor Zarif informó que Irán tiene 2.000 misiles balísticos y que estaba muy entusiasmado con la idea. De hecho, tenemos 20.000 misiles balísticos. Irán puede mantener meses de bombardeo sobre Tel Aviv, y esto es algo que no se había previsto. Se llegó a un acuerdo entre Rusia, Irán y China se mantuvo al margen. El mayor error de Netanyahu fue pronunciar un discurso pocos días después de que Irán atacara a Pakistán, dejando claro que la línea divisoria era China. Pakistán se unió a Irán. China entró en la guerra defendiendo a Irán porque ahora el panorama era muy claro. Pero ni los chinos, ni los rusos, ni el señor Zarif, ni el gobierno estadounidense, ni el grupo Rockefeller, ni el grupo Russell sabían que Irán había construido un enorme arsenal en secreto. Nadie sabía hasta el domingo pasado que Irán tenía submarinos lanzando ojivas. Así fue como surgió la primera oleada desde el océano. Era para decirles a los estadounidenses, podemos alcanzarlos. Están arriba, abajo, los alcanzamos. Nos mantuvimos a la expectativa. Calculamos cada detalle de la operación. De los 20.000 que el señor Zarif había propuesto, la cifra se redujo a 0. Ahora Irán recurrió al viejo truco de que necesitaban espacio en los almacenes. Abandonaron todo lo viejo para colocar los nuevos en posición. Irak trasladó los misiles al lado pakistaní, al este de Irán, una zona a la que los estadounidenses no tenían acceso aéreo, y comenzaron a lanzar la mayoría de los misiles contra esta zona, pues creían que destruirían la primera línea de defensa iraní en Khan y controlarían el espacio aéreo de Irán. Si controlas el espacio aéreo, no puedes controlar, literalmente, Tel Aviv. Lo curioso es que, aunque escuches las métricas europeas o creas que controlan el espacio aéreo iraní, en realidad Irán controla todo Israel. No hay vuelos, nada. Los estadounidenses obtienen permiso para expulsar a su gente. Si recuerdan, hace unos meses expliqué en algunas clases que las fuerzas navales estadounidenses están allí para apropiarse de Israel, ya que el Estado de Israel se está desintegrando por sí solo. Y miren las fotos de hoy. El jueves pasado se podía comprar un billete por $50 para una excursión de un día a Chipre. Hoy, el mismo billete cuesta $5.000. Israelíes emigrando. En las fotos que vemos en las redes sociales, a las que no tenemos acceso, no se ve a todos esos israelíes arrastrando maletas como refugiados que abandonan Israel. Éxodo. El éxodo, la forma en que llegaron. Deben entender que expliqué esto muy detalladamente a la gente para que lo comprendieran, y así es como surge la historia. Los israelíes que están en Israel como judíos y el resto llegaron como refugiados. Estas personas no tienen raíces. Son sionistas. Vinieron de Ucrania, como el señor Netanyahu y todo lo demás. Los judíos iraníes formamos parte de la cultura. Vivimos y trabajamos con judíos, musulmanes y cristianos durante siglos. Son ellos los que se retiran. Vinieron, invadieron la tierra y se van. Como dije, en las próximas semanas los palestinos se mudarán a Tel Aviv y veremos qué pasa si observamos el Tel Aviv de hoy, el que no nos muestran. Tenemos el privilegio de verlo porque debemos comprenderlo. Tel Aviv, y especialmente Haifa y otros lugares, se han convertido prácticamente en lo mismo que Gaza, un desastre. Un desastre total. Sí. Lo que les hicieron a los palestinos durante 2 años, lo han hecho 2 veces en los últimos 5 días. Es lamentable. Pero el plan era dominar. Hay que entender que el sistema israelí fue construido como un regalo para la nación. Observa cómo todo se construyó para crear una guerra y perpetuarla. Ahora las guerras terminarán. La dominación de Irán pondrá fin a la guerra religiosa. El Vaticano ha perdido. Este juego llega a su fin. Vemos muchos cambios. Debes entender que soy asesor principal de 3 gobiernos importantes. Sigo siendo humilde. Sigo viniendo a impartir clases. Sí.
pero mantenemos la imparcialidad. Nos mantenemos firmes porque impulsamos el cambio. Y hay que comprender las soluciones a muchos problemas, pero también hay que entender que yo juego un juego aparte. La tecnología debe estar al alcance de las personas, crecer gracias a ellas, ser cuidada por ellas y ser enseñada por ellas. Pero yo, como asesor, desempeño otra función, como alguien que no participa directamente. Una vez que eres asesor y participas, estás perdido. Pierdes. Si dices ser siempre imparcial y correcto, siempre lo serás. Esperaban una revolución la semana pasada. Para el viernes, la gente que celebraba este viernes estará bronceada. El mayor error cometido el jueves de la semana pasada fue que teníamos al 80% de la nación en contra del régimen. Hoy en día, el 95% de los elogios a Irak son evidentes. Sí, unieron a Irán porque, según dicen, robaron, se llevaron, hicieron esto, hicieron aquello, los misiles, etc., y estos son solo la punta del iceberg en cuanto a tecnologías que Irán mostrará. Si la cosa va más allá, veremos una interacción de tecnologías que ni siquiera podían imaginar. Nadie sabía que Irán tenía submarinos. Ajá. Submarinos capaces de lanzar misiles. Los estadounidenses estaban orgullosos de uno de los 4 que poseen. El quinto está en tierra. Fue probado ayer. En las redes sociales se vio el lanzamiento de un misil, un estruendo inimaginable para los habitantes de Trán. Informaron a los israelíes que se trataba de un misil intercontinental lanzado desde Irak, capaz de generar plasma gracias a su alta velocidad. El mayor error que cometieron estadounidenses e israelíes fue lanzar este ataque. No habrá industria. Hay que entender cómo están arrasando Israel. No hay industria. No hay puerto. No hay petróleo. No hay nada que revitalice las ciudades de Tel Aviv en un futuro próximo. Sí. Entonces tendremos el éxodo de todos los que yo llamo inmigrantes. Regresa a casa, a Ucrania, a donde estás. Y lo vi. Vi una gran multitud alrededor de Ben Gavir que le preguntaba, ¿por qué atacaste Irán? Y él respondió, oh, no sabía que tenían misiles. Esta información fue el mayor problema que tuvimos con la señora Zarif. La señora Arif y su equipo proporcionaban información constantemente. Fue identificado. Por lo tanto, le dieron información errónea. Sí. Sí. Déjenme explicarles, en la reunión del gabinete, muy recientemente este año, presentó una grabación de 2 horas y 55 minutos de mi exesposa para decirles que soy un espía de Israel. Irán, ya recibieron mi aviso, saben lo que vamos a hacer con ustedes o lo que se han hecho a sí mismos. No necesitamos hacer nada con ustedes. Señor. Zarif tardó 2 horas y 55 minutos en que mi exesposa afirmara que yo era de Israel en el gabinete intentando destruir Keslan. Ahora le dieron 2 dedos. ¿Entiendes? Sí. Me entristece que la gente tenga que sufrir y morir. No fue una elección. Decidieron que no era necesario. Tienes que mirar al Señor. La cuenta bancaria privada de Netanyahu revela cuánto dinero ha obtenido de todas las guerras. Lo mismo ocurre con el presidente ucraniano. Betani es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene un gran poder adquisitivo relacionado con las armas. Recibió una parte de las reservas de oro de Barack Obama. También recibió una parte de las ganancias de Siria y otros 2 países. Pero ahora, según los servicios de inteligencia, ha perdido parte de su dinero. Israel tiene munición y comida para 48 horas. Eso es lo que se dice en Internet. ¿Veremos a los palestinos regresar y recuperar lo que destruyeron en Gaza? Ahora viven en hoteles y habitaciones de lujo en Tel Aviv. Simplemente regresaron a casa en lugar de ir a Siria. Ahora viven en Israel porque dejaron cientos de miles de apartamentos vacíos. No hay nada que deban hacer, como se dice, ir a Egipto y el resto se mudan a los apartamentos vacíos. ¿Has visto los videos que están saliendo de las redes sociales chinas? No los muestran en público. Sí, he visto algunos. Sí. ¿Has visto a esos rabinos y a los demás, y a los niños? Es vergonzoso. No deberían haber estado allí arrastrando maletas para llegar al puerto de Asto. Sí. Estos apartamentos vacíos. ¿Quién va a dormir en ellos? Los palestinos todavía tienen una llave que necesito ahora. No la necesitan. Está vacío.
¿Viste cuántos pilotos israelíes, pilotos de combate, se quitaron el uniforme y se marcharon? Es muy simple. Hay apartamentos vacíos. ¿Por qué iban a irse? Esa es su tierra. Los expulsaron. Ahora regresan. Les construyen casas. Muchas gracias. Tienen que convivir. Ya se ha hecho. Durante siglos, judíos, palestinos y cristianos han convivido en esta tierra. ¿Por qué no? Porque todos estos eran judíos europeos que vinieron financiados por Rothschild para crear esta división en el futuro y vender armas. Ese era el gran plan. Ahora bien, ¿acaso los estadounidenses cometerían un error y atacarían a Irán? Creo que el lanzamiento de ayer generará dudas, con Rusia y China detrás, pues conocen el plan maestro. ¿Sería Netanyahu un hombre libre para el próximo viernes? No lo sabemos, pero en muy poco tiempo les expliqué exactamente lo que sucedió. Ellos planearon la revolución. Les salió el tiro por la culata en el Irán unificado y ahora tienen una revolución en su propio país. El pueblo está en su contra. Todo ha dado un giro de 180 grados y poco a poco vamos abriendo los libros de historia, viendo cómo la lealtad hacia el resto de la humanidad y un idiota se han metido en tantos problemas. Son mentiras. Es un engaño, un fraude financiado por Rusia. Es muy interesante observar cómo se desarrolla todo esto. Las personas que proporcionaron información eran realmente inteligentes en el sentido de que obtuvieron su propia información allí. Tenemos que estar atentos. Por eso me encanta trabajar con los chinos. Conocemos su forma de trabajar. ¿Me entienden? Les explico todo de una manera que la gente necesita comprender la situación. La gente tiene que ser inteligente para comprender la dinámica de la vida en este planeta. Así podremos convivir pacíficamente. Wing ha perdido más de 30 billones en esta guerra. Ya les expliqué cómo lo perdieron. Los estadounidenses han perdido más de 300 billones de dólares en inversiones en Israel. Algún día les explicaré cómo se llega a esa cifra y, tal vez, si evitamos un ataque nuclear, veremos una reducción de la tensión y Estados Unidos perderá su hegemonía. Están acorralados. Están en una situación muy comprometida. Deben intentar mantener su superioridad. Pero saben que si lo logran, Washington, Los Ángeles y Chicago serán inhabitables para los rusos. Los chinos tomarán Filipinas. Corea del Norte arrasará con Japón y Corea del Norte, y todo estará perdido. Pero esperamos que no. Esperamos que los estadounidenses, incluso con todos los soldados que tienen, se sacrifiquen y regresen para crear una situación favorable. Fueron engañados. Fueron estafados. Entendemos. Lo sentimos. ¿Cómo se llama? El plan de Bahamas para la costa palestina no se llevará a cabo. Y, tenemos que comprender la política de paz, y estamos ahí para plantear la cuestión de qué está sucediendo con la Fundación iraní para la compensación por daños nucleares. De acuerdo con nuestra ética, nos mantenemos firmes y estamos en proceso de desmantelar nuestra tecnología, tal como se la entregamos a los japoneses. Ahora está en manos del gobierno iraní y del ejército iraní la limpieza de cualquier desastre nuclear. En los últimos días se ha producido una transferencia tecnológica completa entre la Fundación Kesey y el gobierno iraní. La contaminación de Fukushima es la misma que la de los centros nucleares iraníes, y la tecnología es nuestra. La utilizamos y la hemos entregado a los científicos iraníes para que se protejan y lleven a cabo la limpieza. Decimos paz. Hacemos lo mismo. Mantuvimos un plan B por si Ucrania sufría daños. Y ahora transferimos tecnología avanzada, muy sencilla, a Irán para paliar cualquier daño causado por un accidente nuclear. En segundo lugar, no necesitamos armas nucleares de gran potencia, como se ha visto en Pekín en las últimas semanas. Del mismo modo que les proporcionamos misiles de alta velocidad, les proporcionamos sistemas de fusión de alta velocidad. Veamos qué sucede. Si llegamos a la fase nuclear, si no llegamos a la fase nuclear, veremos el fin de las guerras en Oriente Medio. Esta es la fase final de las religiones. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. Gracias, señor Kesey. Traigamos a Iván. Déjeme ver. ¿Dónde se había metido? Ahí estás. Iván, ya puedes hablar si quieres. Tendrás que abrir el micrófono. Todavía no te oigo. Dice que lo está intentando. Vale. Hola.
¿Me oyen ahora? Sí, te oímos. Adelante, Iván. Hola a todos, qué día tan maravilloso. Soy el señor Khan de Bulgaria. Cada vez que vengo, tengo que presentarme. Así que lo estoy haciendo según las instrucciones. Gracias. Antes de empezar esta reunión, quiero agradecerle enormemente sus 15 años de enseñanza y, finalmente, creo que me ha abierto los ojos al comprender que no somos más que un montón de gas flotando en el aire debido al campo magnético que nos mantiene aquí. Por eso quiero preguntarle sobre el cáncer, porque creo que puedo eliminarlo de una manera muy sencilla. No usamos medicamentos ni nada, solo necesitamos realimentar al cuerpo. Vemos que el cáncer se alimenta de glucosa, que es la principal fuente de energía, ¿verdad? Entonces, ¿cree que si aumentamos la energía que el cuerpo puede absorber y disminuimos un poco la energía de este campo formado por la glucosa, que permanece en nuestro cuerpo, incluso al abrirlo, vemos que este cáncer tiene latidos, pulsaciones, lo que significa que son dos campos de glucosa que se unieron y formaron un campo un poco más fuerte que comienza a liberar energía? La glucosa que le suministramos. Así que no es nada del otro mundo ni difícil de eliminar. Es solo la energía que entra y que poco a poco va aumentando porque la alimentamos. Entonces, ¿crees que podemos esperar un segundo? Un segundo. Un segundo. Vale, espero. Creo que algo está pasando. Ten un poco de paciencia. Hola Iván, ¿está bien? Me encanta estar aquí, chicos. Este es un día muy especial. Verán, entiendo de qué hablan. Y tienen que entenderlo. Sí. Estoy intentando. En primer lugar, no entramos en el mundo de la medicina intentando, sino científicamente hablando, como siempre hemos dicho, hay tres tipos de cáncer. Uno creado emocionalmente, uno físico y uno que llamamos genéticamente. Llamémoslo evolución. El cáncer ilusorio es extremadamente difícil de cambiar. Así que da igual la glucosa o lo que sea, porque tiene un programa. Es un programa codificado. Algunos cánceres físicos se diagnostican mediante cirugía. Te diagnostican en el cerebro, en la mama, en el estómago. La energía es excesiva y crea un centro de concentración que posteriormente se manifiesta como un cáncer. Lo observamos con frecuencia en operaciones. El otro tipo de cáncer, el emocional, representa entre el 70 y el 80% de los casos y su incidencia está aumentando debido a las presiones psicológicas y psicoséticas y los cambios de hábitos. Podemos intervenir. Así que, cuando hables de la causa de la glucosa, tu cambio podría modificar un punto, pero la causa es la emoción, el accidente o la evolución. Si observas las cosas con objetividad, puedes encontrar una buena solución. Si tan solo pensaras, mucha gente afirma que hemos encontrado la respuesta al cáncer y a otras enfermedades, y siempre dicen que sí. ¿Pero cuál? Puede que tengas éxito en lo que dices en un caso o en 10, pero te topas con algo que no pudimos hacer. Me ha pasado. Hicimos todas las pruebas posibles. Te cuento algo para que aprendas y luego es muy interesante si lo entiendes. Inténtalo tú mismo. Esto es lo contrario de lo que ocurre con el plasma. Déjame explicarte por qué, señoras, amantes del chocolate, consigan una olla, pongan agua hirviendo en una cacerola, luego coloquen un vaso de agua encima y pongan sus chocolates favoritos dentro para que se derritan. Fluye como la sangre. Es como un labio. Añádele azúcar y verás qué deliciosa se vuelve, qué rico. Ahora cometes un error. El salero apareció por error en lugar del azucarero, le echaste sal y mira lo que le pasó a tu chocolate. El primero con azúcar. Le echaste la fresa y disfrutaste de cómo goteaba. Le echaste sal. Ni siquiera puedes moverlo como una piedra. Tienes que pegarlo a la fresa. Este es el comportamiento en estado de materia. Si entendiste la idea, te di la respuesta. ¿Puedo explicarlo un poco más? Déjame contarte. Pero bueno, el chocolate no transmite tu emoción. Tu emoción es el calor que le pusiste a la sartén. Entonces, hay que entender que la causa de la enfermedad, sea cual sea su nombre, tiene un componente emocional. Luego hay que averiguar si funciona con azúcar o con sal. Si se comprende el panorama completo, se puede aplicar cualquier tratamiento para que sea el correcto. Por eso se oye decir que se probaron 10.000 casos de cáncer y todos funcionaron, pero no se mencionan los 20.000 que se perdieron. Porque atacan una parte y no entienden la otra.
cualquier enfermedad. Pero si volvemos al funcionamiento de la energía, da igual si es sal o azúcar. Sabes, solo abre los ojos. Esto es aún más fácil. Es muy fácil equilibrar la emoción. Si la causa es la emoción, sé exactamente cómo equilibrarla. Toma como 15 minutos y luego, si aumentamos la energía total del cuerpo y equilibramos las emociones, todo desaparecerá fácilmente. Entonces no habrá instituciones mentales. Encuentras la solución a las emociones. Voy a compartirla con el mundo. El control de las emociones viene con la conexión con lo físico. Me enseñaron cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo. No, se acabó. Bueno, eso espero. Pero aquí no hablamos de aplicaciones médicas. Aunque podemos hablar. No, esto no es una aplicación médica. Simplemente te acuestas en la cama y lo haces tú mismo. Es algo que ocurre dentro de ti. Siempre me explicas esto. Sí. Tienes que entenderlo de una manera muy sencilla. Hay personas que tienen cáncer y en cuestión de días ya no tienen cáncer. Es posible modificar algunos tipos de cáncer. Hasta ahora, ninguna ciencia, ninguna investigación científica, ha logrado modificar más del 20%. Esto se debe a que algunos casos se detectan por casualidad, pero nunca se informa del 80% restante que no tiene cura. Incluso sin tecnología avanzada, persisten estos problemas y estas limitaciones en la comprensión, ya que necesitamos comprender mejor el cáncer. Hemos desarrollado tecnología para combatirlo. Increíble. Increíble. Esto se encuentra en fase de desarrollo e investigación. Quienes nos rodean han visto tumores desaparecer en cuestión de días. Pero eso forma parte de la investigación médica. Aún así, no significa que podamos hacerlo todo. La gente dice inmediatamente, oh, recibí quimioterapia. Pero el objetivo es que, si funciona, lo sepan y vivan con ello. Somos muy conscientes de estas cosas y lo sabemos, y lo afirmamos. Pero la tecnología oncológica con la nueva tecnología que tenemos a nuestra disposición y la necesidad de ir al médico, ya no es necesaria si se comprende. Sin embargo, todavía tenemos problemas para comprenderla mejor. Esta tecnología surgirá de China en una nueva cooperación con Estados Unidos. La investigación y el desarrollo del tratamiento del cáncer provendrán de China, la gente acudirá a la Fundación Keslan. En China, para este tipo de cosas, no se recurre a financiación directa, sino a la cooperación comercial. Ahora mismo no tenemos, bueno, ahora sí. Lamento mucho informarles que estas personas van a perder mucho dinero porque no necesitan ninguna tecnología, solo necesitan comprender el funcionamiento. Y como usted dijo, aquí estamos. Así que muy pronto lo abriré a todo el mundo y verán lo fácil que será. Fantástico. Felicidades. Avísanos, pero aún tenemos que hacerlo correctamente. Puedes reclamar y terminar en la cárcel. Ten mucho cuidado con lo que dices. No hagas reclamaciones. Lo primero es que las corporaciones te atraparán antes de que abras la boca. Pero inténtalo, y es bueno saber que al menos puedes ayudar. ¿Sabes cómo obtuve este conocimiento? Seguro que nos lo vas a contar. ¿Me lo dijiste? Sí. Me dijiste que me conectara al campo magnético central donde reside todo el conocimiento. Así que fui allí, lo pedí y me fue concedido. Fue fascinante. Simplemente me lo dieron. ¿Por qué no compartirlo con todos? Cambiemos el planeta. Sería fantástico. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recibimos una pregunta anónima en la sección de preguntas y respuestas que solicita que explique qué son Half-Life y Halftime. En el medio tiempo jugamos al fútbol. En la mitad jugamos a la industria nuclear. Sí. Puede que me haya confundido con el intermedio que tenemos en nuestro programa de hoy, que es nuestra pausa, pero no debe confundirse con el semitiempo nuclear. Este es un problema, provengo de esa raza, me crié rodeado de material, energía y conocimiento nuclear desde pequeño, así que es parte de mi vida. En esencia, el semitiempo es el tiempo que tarda la energía de un átomo en equilibrarse con el entorno en el que se encuentra. Es como poner azúcar en agua caliente. Simplemente lo abres y, al enfriarse, se cristaliza de nuevo. El azúcar no es el mismo azúcar, se transforma en nuevas estructuras. Así es como se hacen los caramelos, y eso es todo.
Tú eliges el momento en que la transferencia de energía del entorno provoca un desequilibrio. Bien, tenemos una pregunta de Filipo en el chat. ¿Qué relación existe entre la comida y la necesidad de sexo? Una está codificada en nuestros genes y la otra es una necesidad genética. Muy simple. El sexo está codificado. La comida es una necesidad. No hemos visto a nadie morir en la calle por falta de sexo, pero sí vemos gente morir por falta de comida. Como ya he dicho muchas veces, nacemos con una predisposición a la adicción, y el sexo, ese placer supremo, es la recompensa por el aumento de sustancias químicas en el cerebro que produce la droga, igual que cuando se consume cocaína y otras sustancias similares. Cuando nos volvemos adictos a una droga, al agotarse su efecto, buscamos otra para recargar la energía cerebral. Es lo mismo que llamamos reproducción. Hay una recompensa. Literalmente, no somos diferentes de ese ratón en la jaula que, si toca lo correcto, obtiene, como se llama, una zanahoria como recompensa. Somos adictos a algo, pero está en nuestros genes. ¿Alguna otra pregunta? Ayúdame, Salomia. ¿Podría continuar, por favor? Sí. Muchas gracias después de tanto tiempo. ¿Dónde se ha estado escondiendo? Sí, he estado como en prisión, ya sabe, en mi oficina, sin poder conectarme a Zoom. Y ahora estoy enfermo. Ahora estoy enfermo y por eso puedo conectarme. Estoy en casa. ¿Por qué está en prisión en su oficina cuando no tiene permitido estar allí? ¿Así es la vida en nuestro país? Sí, así es. En fin, estoy feliz porque hoy estoy contigo y perdí muchísima información. Mi pregunta era sobre la vida media y el tiempo. Sé que el tiempo quizás sea una ilusión relacionada con la vida. Si no existiera el proceso de envejecer, quizá no existiría el tiempo, porque el cambio es inevitable. Sí. Sí. Hemos cambiado el tiempo y la vida media en la industria nuclear. De la misma manera, hemos cambiado las palabras tiempo y vida, pero en cierto sentido son lo mismo. Sí. Es sinónimo, el tiempo es vida. No. Pero en nuestra cultura india, la muerte y la vida son lo mismo. Incluso cuando vivimos, experimentamos la muerte como si fuera respirar, respiramos, y en inglés lo llaman dead man walking, muerto caminando, seguimos muertos, seguimos caminando. Sí, así que entiendo bien que es lo mismo, pero elegimos nombres diferentes. Disculpen. La vida media y la fisión nuclear se producen cuando un átomo se divide a la mitad. A esto lo llamamos muerte, porque la otra mitad comienza un nuevo ciclo. Cuando se produce la fisión, las dos partes del átomo no mueren, comienzan un nuevo ciclo. Así es como funciona. MHM. De acuerdo. Ahora lo entiendo mejor. Muchas gracias. Espero poder visitarte de vez en cuando. Mientras no te encarcelen, podré ir. No, no, no. Era una metáfora porque no me está permitido hacer una cosa para hacer otra. Estamos en una democracia. ¿Cómo es que no te lo permiten en Rumanía? Estás en una democracia. Sí, creo que en cualquier lugar, cuando estás en tu oficina, solo tienes que ocuparte de tu trabajo. Ah, ya entiendo. No hay problema. ¿Entiendes? Ah, sí. Sí. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Bienvenido. Te escucho y mucho cariño para toda la familia de Cash from Cash. Muchas gracias. De acuerdo. Oye, gracias. Salia, ¿damos por terminado el día? Claro. Ya casi terminamos con las preguntas. Así que, muchas gracias. Todavía necesitamos apoyo. Me acaban de informar que aún necesitamos una gran cantidad de apoyo financiero. No hemos logrado superar este obstáculo y, si nos pueden ayudar a hacerlo, podremos avanzar muy rápido. Necesitamos avanzar y lograr el cambio, pero estamos estancados, literalmente estancados. No podemos avanzar ni retroceder y tenemos que ver cómo podemos resolver esta situación. Si aún pueden apoyarnos, aunque sea con un préstamo a mediano plazo para la fundación, para que podamos solucionar esto, estamos dispuestos a hablar. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.